están despiertos, estamos listos para recibir una palabra de parte de Dios el día de hoy. Abra sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 7. Vamos a leer el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14. Mire lo que dice ahí. Lo que estamos haciendo en esta serie, el regalo, es darle respuesta a muchas interrogantes con respecto a la Navidad, también recibiendo proféticamente palabra y estableciendo principios en nuestro corazón. ¿Qué le parece? Léalo conmigo, dice ahí: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Diga conmigo, señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa, usted lo sabe, Dios con nosotros. Ahora lea conmigo en Isaías capítulo 9, dos capítulos más adelante, el mismo libro, capítulo 9, el verso 6. Y mire lo que dice el profeta, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Yo quiero que usted lo repita conmigo: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Me encantan estos versículos que, hablando de la temporada en la que estamos viviendo, la Navidad, se cumplen proféticamente en Navidad. Un niño nos es dado, nace Cristo Jesús. Lo celebramos en esta época. Hay muchos que aducen que no podía ser porque mucho frío. Hay otros que dicen que no, tuvo que haber sido como en septiembre, octubre, por ahí. Y pues respetamos a las personas que deciden no celebrar la Navidad. En nuestro caso, nosotros sí celebramos la Navidad, porque un niño vino, y dice la palabra que su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué hermoso es poder celebrar que nuestro Dios está aquí. Qué hermoso poder haber recibido la salvación de parte de nuestro Señor. Entonces, respondiendo a estas preguntas acerca de qué es la Navidad, yo quisiera darle varias razones de qué es la Navidad el día de hoy. Lo primero que puedo encontrar que es la Navidad es el nacimiento de nuestro Salvador. Diga conmigo, es un nacimiento. Fíjese que la palabra Navidad, si usted la ve en inglés, dice nativity, que significa nacimiento. Y en español quedó como que el nacimiento quedó cortado y quedó más que todo el nombre de la celebración. Pero nosotros estamos celebrando la época, y la razón de la Navidad se llama Cristo Jesús. ¿Están conmigo todos ustedes? Muy bien. Ahora, en Lucas capítulo 2 verso 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, en la ciudad de David, un Salvador. Diga conmigo, Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué la Biblia dice un Salvador? Y muchas personas se preguntarán durante su caminar en la vida, ¿por qué los cristianos hablan de la salvación? ¿De qué salvación están hablando? ¿Y para qué vino Jesús? ¿De qué me iba a salvar? Déjame darte unas cuantas cosas de las cuales Él vino a salvarte. Toque a alguien y dígale: vino a salvarte. La primera de ellas, te vino a salvar del pecado. La mayor tragedia que le ha sucedido a la humanidad es el pecado. Y desde el principio, pues el pecado podemos ver que origina muchas cosas. Es la raíz de tantas cosas, el pecado. Fíjese que para que usted pueda más o menos ilustrar usted mismo, imagínese que a usted durante toda su vida le pusieran una cámara aquí y que
todo lo que está haciendo, diciendo, tocando, lo que sea que esté sucediendo, quede grabado en esta cámara. Le voy a preguntar a todos los asistentes y a los que están conectados por las redes. ¿Hay escenas, capítulos, horas enteras que quisieras poder borrar de la cámara? No escuché ningún amén. Me motivan sus amenes, hermano. Bueno, una de las cosas que causa el pecado: pleitos, guerras, terrorismos, dolor, temor. Todo eso lo origina el pecado. ¿Qué más? Según Éxodo capítulo 15, 26, mire esto es importante. Dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué lindo tener a un Dios sanador en nuestra vida. Pero para que veas que Jehová es nuestro Dios sanador, el pecado origina las enfermedades. Hay algunas que son cuestiones generacionales. Hay algunas causadas por contagio o porque vivimos en un mundo caído. Muchas veces las personas me preguntan: pastor, ¿y por qué hay cosas malas en este mundo si Dios es bueno? Le digo yo: sí, pero el mundo está caído. Es un mundo lleno de pecado. Y si Dios no le permitiera a la gente que por su propia voluntad hace atrocidades, ellos serían entonces autómatas y no tendrían libre albedrío. Entonces ahí radica este principio, el principio de que cada uno de nosotros decide si hacer el bien o el mal, decide si tomar la bendición o la maldición, decide por su propia cuenta si peca o no peca. Siempre hay una salida, Dios la provee. ¿Qué más produce el pecado? ¿Usted se ha dado cuenta de las tasas de delincuencia y de las tasas de inseguridad en los países, principalmente de Latinoamérica o en los países? Es más, ¿alguna vez usted, déjeme preguntarle algo para ilustrarle que el pecado causa delincuencia y causa desconfianza y causa, inseguridad? ¿Cuántos de ustedes dejan el carro sin llave por la noche? Pues viven en un buen barrio ustedes, ¿verdad? Diga conmigo: estoy bendecido. Aleluya, declárelo ahí: estoy bendecido. Muy bien, ¿qué más causa? Según Génesis 3:19, dice así: esto es lo que causa el pecado: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces el pecado causó que haya que esforzarse por la provisión, y entonces si no se esfuerza, si no lucha, si no tiene la bendición, viene la pobreza y la escasez. Origen: el pecado. ¿Qué más? Y esta sí está dura, El ser humano fue diseñado para ser compañero de Dios por la eternidad. Por eso los primeros hombres vivían cientos de años después del pecado, y poco a poco fue minimizándose, disminuyendo, hasta que hoy la edad promedio de vida de la gente son aproximadamente 80 años, según lo que dice la Biblia, y algunos tendrán horas extras y otros tendrán horas menos. Nadie sabe cuándo es el día ni la hora, pero hay que estar preparado. Dígale al que está a su lado o cerca de usted: ¿estás preparado? Lo que entró por causa del pecado fue la muerte. Romanos 5:12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué más entró? ¿Está leyendo conmigo? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Qué gran necesidad tenía la humanidad de que Jesús viniese. Qué gran necesidad teníamos de aquella primera Navidad. Imagínense que no hubiera habido primera Navidad, que Jesús no hubiera venido. ¿En dónde estaría usted? Yo le confieso, creo que estaría o muerto o preso. Una de las dos. No creo que haya tenido más opciones. Entonces eso entró, y es el nacimiento de Cristo Jesús lo que vino a resolver. Es todo esto. Ahora, quiero ilustrar un poco más la gravedad de la situación del pecado, porque cada pecado que cometemos queda registrado. Diga conmigo, hay una grabación. Si el hombre lo puede grabar, ¿será que Dios también puede grabar? No, la pregunta es, ¿y entonces qué vamos a hacer cuando mire lo que dice la Biblia? La Biblia lo refiere de esta manera. Dice así, Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Léalo conmigo si puede. Y vi a los muertos, dice así, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay un récord. Entonces el pecado tiene una consecuencia, y esa consecuencia queda en una grabación. Voltea al que está a su lado y dígale, esa grabación está delicada, ¿verdad, hermanos? Fíjese que el Espíritu Santo nos reprende cuando pecamos. Es que cuando usted ya conoce a Dios, usted ya no puede pecar en paz. Puede ver usted cómo el pecado es algo muy delicado. Ahora bien, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, cómo cambia todo para nuestra vida, ¿verdad? Entonces dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Primera Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Primera Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo vino a resolver todo este asunto del pecado. ¿Quién está contento por eso? Segundo asunto que se resuelve y que queda dado según la historia es el ordenamiento de la historia. Está ordenado el nuevo sistema, las fechas y todo. Nosotros vivimos en el año, ¿en qué año vivimos por ser hoy? Hoy es 13 de diciembre de el año 2017. Pero ¿sabe desde dónde se cuenta ese año 2017? Desde el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces vino a ordenar la historia, vino a darnos un nuevo comenzar. Se reordena la historia y ya estaba profetizado, ya se había especificado lo que iba a suceder. Y mire lo que desde el principio dice la Biblia.
En Génesis 3:4, Satanás le dijo a la mujer, escuche bien esto, no moriréis. Pero de todas maneras el hombre murió en 4 formas. Hay 4 formas en las que el hombre murió. Socialmente, le voy a leer, anótelo ahí, Génesis 3:10. Y él respondió: y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta es la primera reacción de temor que sale grabada en la Biblia. Esconderse, huir. Entonces, desde allá, desde ese temor, desde esa primera muerte social, ya todo el mundo le mete llave a los carros. ¿Quién deja la puerta de la casa abierta cuando se va para el trabajo? ¿Verdad que ahí sí la dejan con llave, verdad? Bueno, no estamos tan mal, dice. Ok, segunda muerte, la muerte económica. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Diga conmigo, muerte económica. Muerte física, Romanos 5:12, lo acabamos de leer. Como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la más fuerte es esta, porque teníamos destino eterno y lo tenemos todavía, pero en aquel entonces fuimos diseñados para ser compañeros eternos de Dios. Dice ahí, muerte espiritual, Génesis 3:10. Y respondí, tuve miedo, estaba desnudo y me escondí. Isaías 59, verso 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y nuestro Dios, y tus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Cuando nosotros perdemos la comunión con Dios, entonces vienen dudas, entonces vienen aquel montón de pensamientos, nos sentimos inseguros, y por eso necesitamos la comunión con Dios. Ahora, las profecías que se cumplieron, vamos a hablar de las profecías que se cumplieron. Anote usted para que profundice en casa. Primera de ellas, que iba a ser un descendiente de la tribu de Judá. Leamos Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. O sea, Jesús tenía que ser descendiente de la tribu de Judá. Anote Génesis 29:35, léalo en casa. Génesis 37, que es la historia de José, 26-27, y Génesis 49:10, que lo acabamos de leer. Lea esas partes para que usted vea quién era Judá y conozca de Judá. ¿Nacería dónde? En Belén. Dice Miqueas, este sí es importante, léalo bien, porque cuando usted se da cuenta de por qué nació en Belén y que ya estaba escrito en la Biblia, usted dice, vaya, Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si usted lee Juan capítulo 1, se va a dar cuenta que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Cuando usted mira cómo la Biblia se entrelaza, se concatena y deja tajantemente establecido un hecho, usted dice, wow, y yo que dudaba. Y le vienen esas revelaciones. Dice Mateo 2:1, para que lo veamos en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, ¿dónde nació? ¿En Belén de dónde? Incluso en Judea. En días de rey Herodes vinieron de Oriente y Jerusalén unos magos. O sea, nacería en Belén según Miqueas 5:2. Nacería de una virgen. Leamos Isaías 7:14, ya lo leímos, ¿verdad? Al principio. Por tanto, el Señor mismo les dará una señal: la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Veamos en Mateo capítulo 1, verso del 18 al 25, dice, eso lo vimos en el primer domingo de la serie, el nacimiento de Jesucristo fue así.
María, desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando en eso, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es dar a luz a un hijo, y lo llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué? De sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y por ahí sígalo usted hasta el 25, 27, y ahí va a ver toda la historia de esto. Ok, ¿qué otra cosa se profetizó? Que habría una masacre de los niños. Esto es importante, léalo en Jeremías 31:15, anótelo y lo lee bastante, lea el contexto de esto. Dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de ellos porque perecieron. Ahora mire Mateo 2, 13 a 23, dice: después que partieron a Egipto, ¿se acuerda que el ángel le dijo a José: llévate a tu familia para Egipto? Después de que fueron a Egipto, levántala, toma al niño a su madre y huye a Egipto, permanece hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertándose se fue con ellos para Egipto. Herodes, verso 18, entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y sus alrededores. Y esto estaba profetizado aproximadamente unos entre 600 y 700 años antes. ¿Qué le parece? ¿Cómo haría Jesús para cumplir con profecías? Porque usted nace y así como hizo el presidente, hoy cumplió esta semana que pasó con una profecía. Dijo: reconozco a Jerusalén como la capital de Israel. Proféticamente, si usted busca todo lo que va a pasar y toda la escatología de hechos del futuro, usted se dará cuenta que antes de la venida de Jesucristo tenía que estar Jerusalén ya como capital de Israel. Ahora yo le digo, ahora sí que está cerca la segunda venida de nuestro Señor, porque la primera ya la tenemos, la primera fue en Navidad. Pero en esta segunda venida se necesitaban ciertas condiciones. Y usted ha escuchado predicadores que han predicado por años y por años: el Señor está cerca, Cristo viene, acérquense al Señor. Mire, le puedo decir que está más cerca que nunca. En cualquier momento, el flachazo, hermano. Y el que no esté listo, se queda. ¿Qué significa estar listo? Estar seguro de su salvación. Nosotros como iglesia predicamos, creemos y establecemos doctrinalmente que la salvación usted no la puede perder. Imagínese si se pudiese perder la salvación. Con solo un pensamiento usted está en el infierno, y con el otro pensamiento se arrepiente y vuelve para el cielo, y al siguiente pensamiento se regresa para el infierno. Necesitamos de Cristo Jesús. Él nos hace santos, su sangre nos lava. Por eso Él vino a salvarnos de nuestra iniquidad y nuestro pecado. ¿Qué más se profetizó? Que sería rechazado por su propio pueblo. Isaías 53:3, léalo conmigo. Estoy terminando. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora le voy a leer Juan capítulo 1 versos 10 y 12, cómo lo describe el evangelista. 700, 800 años después dice así:
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, levante la mano ahí conmigo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Mateo 26, 24 dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo: soy yo, maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. Ya leímos Isaías 7:14 de que estaba profetizado de que sería Dios con nosotros. Una doctrina que mucha gente no la entiende, y cuando le hablo de mucha gente le estoy hablando de gente de otra, no de otra, gente de filosofías y corrientes de fe o religiones que no comprenden que Jesús era 100% hombre y Jesús era 100% Dios. Dios con nosotros. Cuando Él estuvo en la tierra, era Dios con nosotros. Él no fue Dios cuando murió y resucitó. No, Él siempre fue Dios. Se quitó su gloria, se despojó de su majestad, quitó toda su autoridad para hacerse como usted y yo, un ser humano. Se metió en el lóbulo de una mujer y se hizo vulnerable a lo sumo. Un pequeño bebé que nació en aquella primera Navidad. Habían ángeles moviéndose alrededor, un movimiento angélico. Los ángeles llegaron a avisarle a Zacarías y a Elizabeth. Le avisaron aún a la Virgen María. Le avisaron a José que se fueran a Egipto. Tuvo que ser protegido por lo vulnerable que era. Vinieron los magos, los reyes, como están en los diferentes escritos que hay, y trajeron regalos para proveerle, trajeron la provisión para que no le faltase alimento y pudiese. Fue cuidado. Hijo de Dios. Ajá. Ya conmigo: a mí también se me va a proveer, porque yo soy hijo de Dios. A mí también se me va a cuidar, porque yo soy hijo de Dios, porque yo le reconocí, yo le amé, yo le dije: entra a mi vida, sálvame, límpiame, cámbiame, yo soy hijo de Dios. Y tenemos derecho a toda su herencia, que a veces se nos va y se nos olvida, y la circunstancia te quita y te quiere robar la herencia que tiene Dios con nosotros. Jesús